Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. En esta ocasión te traigo una recopilación de grandes historias del canal. Disfrútalas. La Ouija. Hola, soy un padre soltero que radico en la ciudad de Los Ángeles, pero orgullosamente mexicano. Tengo una preciosa hija y ahorita tiene 10 años. Llevo 5 años viviendo aquí, pero antes de venir radicaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esto sucedió cuando por azares del destino quedé viudo cuando mi pequeña tenía tan solo 3 años. Me sentí sumamente desesperado y abrumado por la situación. No sabía qué hacer ni qué pasaría con nosotros. Mi familia me ayudó mucho. Mi madre cuidaba de la bebé mientras yo salía a trabajar, pero en las noches todo esto empeoraba, ya que mi hija lloraba y preguntaba por su madre, lo cual me destrozaba por dentro. Pasado un mes, todo empezó a empeorar, ya que mi hija no salía de su cuarto y en las noches la escuchaba reír y hablar sola. Yo pensé que todo esto era normal, ya que a esa edad los niños suelen tener amigos imaginarios, pero también se empezaron a escuchar ruidos muy extraños, golpes y rasguños en las paredes, voces que susurraban y no se les entendía nada. En aquel tiempo teníamos un pequeño cachorro y este también empezó a actuar muy extraño. De ser un perro muy amigable y juguetón, pasó a ser agresivo y parecía que siempre tenía miedo de algo o de alguien. Las plantas se secaron y yo siempre tenía una fatiga que aunque durmiera bien, siempre tenía sueño. Empecé a investigar porque siempre me ha gustado mucho lo paranormal y por tantos videos que he visto, así como leyendo artículos relacionados con el tema, le pregunté a una amiga que es esotérica, la cual me recomendó que le pusiera atención a mi hija y me dijo que lo más probable es que su madre la estuviera yendo a ver, ya que como murió en un accidente dejó cosas incompletas y esto a mí me pareció lógico. Mi madre me decía que en el día también se escuchaban muchas cosas y que ella ya había regado agua bendita para poder librarnos del mal, pero que se escuchaban cosas que a ella le aterraban y que quería que me regresara a vivir a su casa, ya que le daba demasiado miedo estar sola con la niña en la casa. Pero la verdad, no quise salir de mi hogar, ya que nos costó tanto esfuerzo a mi mujer y a mí, y aparte, inconscientemente, no me quería separar de su recuerdo. Yo decidí que enfrentaría la situación y que si mi esposa estaba ahí, tal vez yo podía hablar con ella y remediar mi sufrimiento. Además, ¿a quién le hacía daño si ella se quería quedar a cuidarnos? Pensé. Así que puse manos a la obra y decidí ver muy de cerca a mi hija. Para ver lo que hacía, coloqué cámaras en su recámara y en los pasillos, en todos lados más bien. También empecé a hablar con mi hija, a preguntarle con quién hablaba. La verdad, una parte de mí tenía mucho miedo, pero la otra quería volver a verla. Ella solo se reía y me decía, ma, y señalaba hacia donde estaba su cama. Al revisar las cámaras día a día, me encontraba con fuertes imágenes paranormales, así como sombras y cosas muy extrañas. En uno de los días todo cambió, los ataques eran muchísimo más fuertes, y es cuando me empezó a dar miedo, porque empecé a sospechar que no podría ser mi mujer, ya que ella jamás nos haría daño o nos pondría en peligro. Decidí, en compañía de mi amiga, jugar la Ouija, y así poder contactar a mi mujer. Poder hablar con ella me causaba muchos sentimientos encontrados. Hicimos varias sesiones y la verdad no pasaba nada. Hasta empecé a dudar de lo que se decía de la Ouija. Ya después, al estar yo solo, agarré la tabla y me puse a invocar. Esta vez sí funcionó y el cursor se empezó a mover solo. Me produjo una impresión enorme y un terror, ya que con mi amiga teníamos que apoyar suavemente las yemas de los dedos para lograr hacer contacto, y conmigo se movía sola y me daba una respuesta sin yo tocar la tabla. Le empecé a preguntar que si era mi esposa y la tabla respondía que sí. Yo le dije que le extrañaba, que la amaba, que no sabía qué hacer sin ella y que por qué se había ido. La respuesta no fue como yo esperaba, pero más que nunca sentí una presencia siempre junto a nosotros, y esto me llegaba a dar alivio al saber que no cruzó para estar a nuestro lado. Le llamé a mi amiga y llegó de inmediato. Empezamos la sesión y nada, ni un movimiento, ni palabra, nada. Y mi amiga se molestó mucho. Me dijo que con esas cosas no se jugaba, ella también tenía cosas que hacer y así muchas otras cosas. Yo enojado, en cuanto se fue mi amiga, me dirigí a la tabla y la aventé contra la pared. Le dije que por qué hacía esas estupideces y de nuevo se empezó a mover sola y logré leer solo contigo. Los días siguientes seguí utilizando la tabla. Los eventos paranormales iban en crecimiento, pero yo estaba idiotizado por charlar una vez más con el amor de mi vida. Le decía a mi hija que su mamá estaba ahí y ella, pobrecita, corría por la casa en su búsqueda
y siempre regresaba corriendo asustada. Quiero suponer que de tanta cosa que invoqué con esa maldacida tabla la asustaba. Yo la abrazaba y le hablaba fuerte diciéndole: ¿Es tu mamá, que no la ves? Yo en mis alucinaciones veía a mi esposa paseando por los cuartos de la casa, pero ahora que veo más claro, jamás tuve contacto con lo que se veía, solo me comunicaba con ella a través de la ouija, pero esto jamás lo noté. Ya transcurrido algún tiempo y que la casa estaba enferma, paranormalmente hablando, mi madre y mi familia ya no querían poner un pie en ella. Obvio, solo le había contado a mi mamá lo que hacía para hablar con mi mujer, y ésta siempre me estaba regañando y diciéndome que ya la dejara descansar en paz, que lo que estaba haciendo no era correcto, pero a mí no me importaba, ya que solo deseaba estar con ella una vez más. Nadie entendía el dolor que estaba sufriendo, ya estaba harto de que todos quisieran guiarme y decirme cómo dirigir mi vida. Ya casi no dormía, y cuando lograba hacerlo, solo tenía una presión muy fuerte en el pecho. Mi salud se iba deteriorando, y por no estar atento, me estaba yendo mal en el trabajo, pero estaba muy obsesionado, tanto que tenía súper descuidada a la bebé, y en serio les digo que no me daba cuenta de nada. Me entró como nostalgia al ver a mi hija, en un rato en el que no estaba en la tabla, y decidí ponerle más atención, pero esto provocó oleadas de cosas paranormales. Se movían las cosas con más furia, se apagaban e encendían los electrodomésticos, azotaban las puertas, las llaves del agua por toda la casa se abrían sin razón, y lo más irónico, que aquella cosa que decía ser mi esposa nos empezaba a atacar brutalmente. Al día siguiente, al llegar a la casa, se oían fuertes gritos de mi madre y mi hija llorando. Al entrar, descubrí a mi mamá encerrada en una pequeña alacena donde teníamos lo que se compraba del súper. Estaba como trastornada y temblaba, solo decía que dónde estaba su niña. Mi pequeña tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Tardé bastante tiempo en poder controlar a mi madre, la cual lloraba y seguía gritando. Al entrar en sí, solo me dijo que en el día sentía muchas presencias, se oían voces por toda la casa, rasguños fuertes, gruñidos, fuertes ruidos, que de donde más provenían era de mi habitación, y ya para mediodía no resistía más el ataque, ya que ella refiere que eran muchísimo más fuertes que antes, y más cuando se ponía a rezar. Al decidir irse de la casa para refugiarse en la suya, fue cuando sintió una fuerza que la llevaba a la alacena y la aventó hacia adentro. Cerró la puerta fuertemente en su cara. Entonces escuchaba como si alguien le hablara a la niña, le decía vámonos. Eran diferentes voces, unas muy gruesas hasta unas femeninas. Le decían muchas cosas, pero siempre se escuchaban muy demoníacas. Fue cuando empezó a gritar pidiendo ayuda, y así transcurrieron horas en las que ella estuvo gritando y mi hija sufriendo los ataques de esto que no me explicaba lo que era. Decidí llevar a mi mamá a su casa y le dejé a la bebé, y yo le hablé a mi amiga. Tuve que confesarle todo. Se enojó muchísimo y me dijo hasta de lo que me iba a morir, pero me dijo que iría a la casa para ver cómo estaba la situación. Así que pasé por ella y la llevé hasta allá. En serio, cuando llegamos ni siquiera un ruido, y de nuevo se me quedó viendo feo, pensando que le engañaba como la vez pasada, pero se me prendió el foco y recordé las cámaras de la casa, y pues las había configurado para que se guardara en el disco duro de mi computadora, así que al abrir aquellos archivos, ella empezó a ver con horror escena tras escena, como si fuera una película de terror, y yo me sorprendí, porque yo solo veía el fantasma de mi esposa, pero en las cámaras aparecían todo tipo de entes, fantasmas, figuras descarnadas que se paseaban por la casa y hacían que todo se moviera. En lo particular, había un fantasma de mujer, que era la que se pasaba siguiendo a mi pequeña, en su habitación y donde fuera. Entre más recorríamos las grabaciones, más horroroso se nos hacía. Yo en serio, no lo podía creer. Les vuelvo a repetir que parecía una escena de película americana de terror oscuro. Mi amiga me dijo que pasáramos al día de hoy, y yo busqué la grabación. La empezamos a ver, y todo el día ese maldito fantasma estuvo siguiendo a mi madre y a mi hija. Cuando mi mamá le dijo a la bebé que se irían de la casa, a este ser le cambiaron totalmente las facciones. De por sí ya se veían horrorosas, pero se convirtió como en un demonio, y fue cuando se vio cómo jalaban a mi madre a la alacena y la encerraban, y de ahí casi 6 horas de sufrimiento para mi madre y mi hija, ya que este ser no se le despegó a mi hija. Diferentes sombras rodeaban la puerta de la alacena, y se ve cómo el fantasma intentaba sujetar a mi hija cuando yo la sacaba para ir a la casa de mi madre y ponerlas a salvo. Mi amiga también estaba sacadísima de onda, porque en todo el tiempo que llevaba dedicándose a eso, jamás había visto algo así. Y de nuevo sus regaños, pero a ella se le hacía bastante extraño que estaba ella y no se escuchaba nada, y hasta yo noté
que el cachorro estaba muy tranquilo, lo que no pasaba hacía mucho tiempo. Ella me dijo que no sabía qué pasaba, pero que me ayudaría, así que sacamos la ouija y comenzamos a hacerle preguntas. Cuando no tuvimos respuesta, ella decidió ser más agresiva, roció la tabla con agua bendita de la que había dejado mi madre, pero solo obtuvimos pequeños ruidos. Ella empezó a hacer oración y nada. Yo creo que si no hubiera visto los videos, hubiera pensado que yo estaba loco y que inventaba las cosas. En verdad, me sentía como un loco, porque yo veía muchas cosas horribles, pero cuando estaba mi amiga no se escuchaba ni siquiera una silla arrastrar. Ella siguió invocando y haciendo varios rituales, hasta que empezó a rezar como una novena. Fue cuando poco a poco se empezaron a sentir presencias y a escuchar ruidos en las habitaciones. Fue entonces cuando decidió llevar unos espejos, rociarlos con alcohol y prenderles. Yo sabía por lo que leía que cuando utilizas alcohol sin curar, en lugar de cerrar portales los abres, y esto lo se ve a mi amiga, así que de la nada parecía casa del terror. Todo de nuevo empezaba a suceder como cuando llegué a la casa a salvar a mi hija y a mi madre. En ese momento empezó a sentir un terror profundo, ya que como les había comentado, jamás había experimentado algo así. Empezó a hacer rituales extraños y me decía que teníamos que expulsar a todos esos entes que habitaban la casa. Yo le dije que no quería que mi esposa se fuera, que sabía que ella estaba ahí, solo que los demonios no la dejaban ayudarnos, ya que los primeros días sentí una gran tranquilidad y yo sabía que mi hija también lo sentía. Ella me explicó que al yo hacer invocaciones sin conocimientos, abrió un gran portal que poco a poco se fue llenando de estos seres de bajo astral y que solo yo les abrí la puerta de mi casa y tal vez mi esposa solo fue a despedirse, pero estos seres al ver mi desesperación me hicieron creer que eran ella para que yo los siguiera invocando con la tabla, para que ellos pudieran apoderarse de la casa y de los que la habitábamos. Las cosas iban en incremento en lugar de disminuir. Llegó el momento en que estos malditos demonios nos superaron totalmente. Mi amiga estaba siendo atacada energéticamente y también nos atacaban lanzando cualquier cosa que se encontraran en su camino. Yo estaba más que asustado, no nos dejaban ni abandonar la casa, ya que en varias ocasiones lo intentamos, pero las sillas o mesas nos salían al paso, como impidiendo que nos fuéramos. Por si fuera poco, había una extraña interferencia que hacía que no pudiéramos usar los celulares. Como si fuera un designio de Dios, sonó la puerta de la entrada, y para nuestra fortuna eran dos amigas de ella, y una de ellas era su mentora. Llamaron fuertemente y les abrimos, y les debo confesar que mi primer pensamiento fue salir corriendo de ahí, y ella, al verlas, cambió su rostro a más tranquilidad. Estas personas le dijeron que su campo áurico fue la que las llamó y les pidió ayuda. Entraron y después de un recorrido empezaron un ritual de sanación de la casa, llenando esta con todo tipo de amuletos y talismanes. La mayor era también como vidente y me dijo que estos malditos tenían capturado a mi esposa y que también a ella le hacían daño, ya que ella y su amor por nosotros nos formaba una protección divina, pero que en esos momentos ella ya estaba demasiado débil. Así que empezaron a actuar rápidamente. Llamaron a otras 3 personas, las cuales entre ritos y cánticos empezaron a cerrar aquel portal, pero los ataques en ese momento se hacían muchísimo más fuertes. A mí me tumbaron al piso y sentía que me quemaba el estómago. Entonces las chicas me empezaron a ayudar, pero al levantar mi playera vieron unas marcas como de dientes. Con rezos, mucha suerte, con la ayuda divina y protección de mi mujer, lograron ayudarme después de una hora de intenso dolor. Una de ellas tuvo como una posesión y las demás luchaban por también liberarla. Hacía unas caras espantosas y se reía diciendo que jamás la sacarían de ahí. Así empezó a amanecer y aunque los ataques fueron disminuyendo, seguían de par en par. Pero me dijeron que ya podíamos abandonar esa casa. Así semanalmente regresamos y la lucha siguió. Lo primero que les pedí fue que liberaran a mi mujer. Ella no se merecía esto, y después de 2 meses por fin lo lograron y pude despedirme de ella, aunque mi amiga me aseguró que ella siempre estaría a nuestro lado cuidándonos. Lo siguiente fue terminar con la tabla, que era el portal más fuerte, y que les costó muchísimo más trabajo. Después de casi 2 años, lograron cerrarlo, en un ritual con fuego y plegarias a medianoche, y las cenizas las enterramos en el panteón. El último portal, y de donde provenía el demonio que seguía a mi hija, no lo pudieron cerrar, y lo único que pudieron hacer fue anclar estos seres malignos a la casa, para que no me siguieran, porque en el transcurso de todo esto, en la casa de mi madre, también se empezaban a escuchar y sentir cosas, pero esto se debía a que yo tenía pegados a varios de estos seres.
Después de un poquito más de 2 años de lucha incansable, lograron liberarme y fue cuando decidí aceptar el trabajo que me ofrecieron acá en los Estados Unidos y alejarme de todo ese trauma que me ocasionó el ser un tonto y obsesionarme con lo paranormal. La casa quedó abandonada, ya que no quise venderla y que otra familia pudiera pasar lo que yo pasé, y ahora se le conoce como una de las casas más embrujadas del país. Mis salvadoras y grandes amigas las sigo frecuentando cuando visito mi país. Mi esposa nos sigue cuidando donde estamos, pero ya no hago nada por contactarla, pero sé que está ahí con nosotros, porque noche tras noche siento su presencia en la casa. Terror en la morgue. Soy un doctor que trabaja en un hospital de urgencias en la ciudad de Durango. Mi nombre es Enrique y les quiero contar lo que ha sido de estar trabajando en el hospital en los turnos nocturnos, ya que siempre comentaban que se movían cosas, que las sillas de ruedas y las camillas se movían de igual forma. En diferentes ocasiones, mis compañeros me contaban cómo veían personas caminando por el hospital y cuando las buscaba el personal de seguridad, nunca las encontraban. En realidad, a mí solo me habían pasado cosas leves, pero sí me daba bastante miedo ver cómo se cerraban y abrían las puertas, o se movían las charolas del instrumental con el que trabajábamos, o si tenías que ir a algún lugar a solas, se sentía una terrible mala vibra. Yo muchas veces sentía como que me seguían y hasta apresuraba el paso para llegar al lugar donde había mucha gente. A veces, hasta me decían mis compañeros burlándose que tenía delirio de persecución, pero la verdad, siempre he sido muy sensible para estas cosas. Hay lugares en donde voy y siento que hay cosas malas rondando. Bueno, mejor dicho, entidades paranormales. De pequeño las veía mucho, pero con el tiempo se me fue pasando. Aunque ya no es tan frecuente, siguen ahí. Una noche hubo un accidente en el cual un joven de aproximadamente 20 años perdió la vida al impactar su motocicleta atrás de un camión de transporte público. Al llegar al hospital, todavía estaba con signos vitales, pero pocos minutos después falleció. Hice el procedimiento de rutina para la entrega en la morgue del hospital y para mi mala suerte, no había ningún camillero que estuviera libre en ese momento para llevarse el cuerpo. Así, mi jefe me dijo que lo llevara a sabiendas que odio ir a ese sitio, ya que me da mucho miedo. Pero bueno, es el trabajo y hay que hacerlo. Tomé la camilla y la empujé hasta el elevador que conectaba con el sótano, donde se encontraba la morgue. Bajando del elevador hay un pasillo largo y blanco. En el fondo, la puerta que se abre para ambos lados, y adentro el cuarto frío. Está la plancha de preparación de autopsias y las cabetas donde se ponen los cuerpos para su entrega a los familiares o los que son para realizar algún procedimiento. Al llegar, me di cuenta que no había nadie y le marqué a mi jefe, pero este me dijo que me esperara ahí, que no podía andar paseando por el hospital con un cuerpo. Así que con un nudo en la garganta me tuve que quedar ahí esperando a que llegara la persona que me recibiera el cuerpo. No sé si es el frío de este lugar, pero de nuevo empecé a sentir como si alguien más estuviera ahí. Le llamé a una amiguita que tengo para que me hiciera compañía, pero esta estaba en una urgencia y no podía separarse de ahí. Se empezaron a escuchar cómo golpeaban las gavetas, pero les juro que se distinguía de adentro hacia afuera, y en verdad, y eso hacía que hasta temblara de miedo. Aparte, se escuchaban como arañazos y cosas como gruñidos que venían de las gavetas, pero me dije que son cosas de mi imaginación, ya que estaba muy sugestionado. Empecé a ver las fichas que se ponen en las gavetas y realmente me sorprendió que no había ningún cuerpo. Al leer el reporte solo había 2, pero precisamente el encargado de la morgue los había ido a entregar al área correspondiente y de ahí entregarlos con sus familiares. Esto hizo que sintiera mis piernas como de trapo, ya que solo estábamos yo y aquel desafortunado joven, pero los ruidos continuaban. De repente se escucharon pasos en el largo pasillo y esto me reconfortó, ya que iba a entregar el cuerpo y salir de ahí, pero mi semblante cambió cuando al asomarme no había nada. Ya estaba muy desesperado y no sé cuántas llamadas ya le había hecho a mi jefe, el cual ya se había hartado ante mi insistencia. Llegó el doctor Manuel, encargado de la morgue, y le reclamé que por qué tanta tardanza, que ya tenía horas ahí, y él me dijo que estaba haciendo su trabajo, pero entre la molestia y el susto no sé cuántas cosas más le dije. Todavía tardó en hacerme el papeleo de la recepción, y se seguían escuchando aquellos ruidos, y me le quedaba viendo para ver qué hacía pero él ni se enmutaba. Le pregunté que si había escuchado y me dijo que era normal. Me dio mi hoja y me retiré casi corriendo. Al llegar a mi área, mi jefe me llamó a su oficina y me reprendió fuertemente por mis reclamos hacia el encargado de la morgue. Me dijo que solo estaba haciendo su trabajo y que no tenía por qué ponerme así.
Enseguida me dijo que a él también ya lo había fastidiado y como teníamos poco personal en el hospital, lo que restaba de la noche estaría en el área de los sótanos, a mi pesar, más específicamente en la morgue. Me dio muchísimo coraje y le dije que no iba a ir, pero me amenazó con un acta administrativa y tuve que hacerlo. Yo sabía que en parte era por mi actitud y por otra que me quería dar una lección, porque él sabía perfectamente lo miedoso que era, y así fue como por las malas tuve que ir a ese lugar que me daba tanto pánico. Y lo que más me podía era que el reloj marcaba la 1 de la mañana y mi turno terminaba hasta las 10. Al verme el doctor Manuel solo movió la cabeza y me dijo que no había mucho trabajo, pero que teníamos que preparar el cuerpo que yo había ido a dejar. Pues ya me hice la idea y empecé a cuestionar acerca de los ruidos que se escuchaban en ese cuarto, pero él solo me decía que después de un tiempo te acostumbras, que pues a lo mucho le habían llegado a jalar los pies cuando dormía un rato, pero de ahí en fuera jamás se había visto nada. Empezamos a hacer el protocolo de exámenes y limpieza del cuerpo, así como unas suturas en la parte de la frente, y el doctor Manuel iba llenando su bitácora, con todo el procedimiento detallado minuciosamente. Yo fui el encargado de guardar sus cosas, y me dio mucha curiosidad saber qué llevaba este chico en sus bolsillos, así que saqué su cartera y la revisé aprovechando que el doctor se había ido al baño. Y no creerán que es mi costumbre husmear, pero algo que no sé cómo explicar me hizo revisar entre las pertenencias del joven en la plancha. En su cartera había unas fotos, algo de dinero y tarjetas, pero al abrir una bolsita con broche me percaté que ahí había una especie de dije que decía con amor Úrsula, y supuse que era de su novia. Y en verdad, quiero que quede claro que jamás había hecho algo así en mi vida, pero decidí tomarlo y revisé la bitácora del doctor a ver si lo había registrado, pero no, porque estaba dentro de la cartera. Así que pues me dije que él ya no lo iba a necesitar y lo guardé en mi bolsillo. Y proseguí sellando las bolsas que contenían sus pertenencias. Terminamos a las 3 de la mañana y me dijo el doctor que debíamos de tomar un descanso. Y él llamó a otro colega para que le avisara si llegaba algún otro cuerpo para despertar y continuar con el trabajo. Yo pensé que lo haríamos en el cuarto frío, pero él me señaló una pequeña puerta que estaba al final del cuarto y me dijo que ahí me podía recostar un rato y que él me alcanzaba en lo que metí el cuerpo a la gaveta para esperar a que fuera liberado para poder entregarlo. Así que procedí y 10 minutos después entró el doctor. Me dijo que podía jurar que la cara de este muchacho cuando llegó era diferente, pero ahorita que lo metió parecía como enojado. Yo pensé que me había descubierto y que me aventaba indirectas para que me revelara como un ladrón, pero solo le dije que era su imaginación, que le hacía falta descansar. Yo estaba recostado en una litera mientras que él se recostó en un sillón, pero no pasaron ni 5 minutos y se empezaron a escuchar unos fuertes golpes como de metal, como si alguien estuviera pegando en las gavetas por dentro. Ahora fue el doctor Manuel el que me preguntó si había escuchado ese ruido. Yo tenía tapada hasta la cabeza por el miedo y le dije que cuando lo estaba esperando también se oían, pero él me dijo que en esta ocasión eran muchísimo más fuertes. De repente se escuchó un gran estruendo y claramente se oyó cómo se abría la gaveta del cuarto frío, en donde estaba aquel cuerpo inerte, y el doctor envalentonado dijo que se iba a ir a asomar porque podía ser alguien que viniera por el cuerpo. Salió lentamente de aquella mini habitación y empezó a preguntar que quién estaba ahí. Yo seguía escuchando golpes en la pared y respiraciones muy cerca de mí. El doctor revisó todas las puertas de las gavetas y estaban cerradas. El cuerpo estaba en el lugar donde lo había dejado. Entró a la habitación con una cara de susto que no podía con ella y me dijo que todo estaba en su lugar y que no había nadie. Ha de ser el cansancio, trata de dormir de nuevo, comentó jalando su cobija y tapándose, no sin antes poner el seguro de la puerta de entrada. Una vez más, se empezaron a escuchar aquellos golpes fuertes y profundos, seguido por la apertura de la puerta de la gaveta. Los dos solo nos quedamos quietos viendo el uno al otro, con terror emanando en nuestros rostros. El doctor me dijo susurrando que eso no era normal, sentándose lentamente en el sillón y tomando con su mano una cruz que colgaba en su cuello. Enseguida se escuchó como unas pisadas de alguien descalzo, y fue ahí cuando no pude más e intenté llamar a mi jefe, pero para desgracia de nosotros, mi celular no tenía batería y el del doctor no tenía señal. Solo susurré, Dios mío, ¿qué es esto? El doctor Manuel dijo que saliéramos a ver qué estaba pasando. Agarramos valor y la mera verdad, yo más a fuerza que nada, pero unos extraños quejidos con una voz muy gruesa nos detuvieron y se escuchaban pasos torpes, como arrastrando los pies, y ese lamento tan profundo que hacía que me tapara los oídos, pero aún así lo oía como si estuviera a mi lado. El doctor se ponía las manos en la cabeza y se repetía que eso no podía estar pasando. Estaba perdiendo la compostura. Se empezó a escuchar ya más cerca en la puerta y el doctor
Solo se hincó y empezó a rezar, y yo cobardemente me quería meter debajo de la cama. En un segundo no se escuchaba ningún ruido más que la fuerte respiración que invadía todo el cuarto. Entonces por la rendija debajo de la puerta se alcanzaba a ver la sombra de los pies de este ser. Yo sentí una desesperación horrible y al doctor se le puso la piel blanca cuando el primer golpazo de la puerta se escuchó, y los alaridos ahora se escuchaban como con coraje. Yo solo me enconché en el piso y los golpes en la puerta no cesaban, hasta parecía que la iban a tirar. Cerraba mis ojos con mucha fuerza y claramente sentía cómo me jalaban hacia abajo de la cama. Era algo como invisible, pero con mucha fuerza, y esa respiración que en cada momento me imponía más terror, y el doctor solo puso su cara en el piso y seguía rezando sin dejar aquel crucifijo. Yo me recorrí hacia la puerta y me senté con la cabeza metida entre las rodillas y suplicaba al cielo para que ya parara este calvario. Yo creo que pasaría como una media hora de este horror indescriptible, cuando recordé aquel dije que había tomado del muchacho fallecido y rápidamente lo aventé por debajo de la puerta y decía perdón en repetidas ocasiones. Para mi sorpresa, los golpes fueron bajando de intensidad y se escucharon los pasos como se alejaban. Se escuchaba como si fuera aventando todo a su paso y azotar la puerta de la gaveta. Pasó un rato y no se escuchaba nada, así que decidimos salir corriendo hacia el elevador. Se me hizo un pasillo inmenso y que había pasado mucho tiempo. Después, en lo que llegó el elevador, sentíamos que aquella cosa que nos atormentó saldría en cualquier momento para matarnos de un susto. Llegamos al área de urgencias y mi jefe, al vernos todos desencajados y en muy mal estado, nos llevó directo a su oficina. Le contamos con lujo de detalle lo que había pasado y él, incrédulo, nos dijo que era nuestra imaginación y quiso buscar la explicación a todo lo que le relatamos. Después de tomarnos un té para los nervios y el susto, nos dijo que iríamos a ver qué estaba pasando, y con otros 4 compañeros más bajamos de nuevo a ese sitio espeluznante. Entramos y los compañeros se pusieron a buscar, y nada, abrieron la gaveta donde se encontraba el joven fallecido y las otras para revisar que no hubiera algún bromista ahí escondido. Al sacarlo, el doctor Manuel se le quedó viendo y juró que ya le había de nuevo cambiado la cara de cuando lo metió. Todos se nos quedaron viendo como si se nos hubiera zafado un tornillo y se burlaban a nuestras espaldas, pero estábamos completamente seguros de lo que había pasado. Fue algo tan horrible que yo creo no lo voy a poder olvidar hasta el día que me muera. Después de revisar todo, se regresaron a sus puestos y nosotros nos tuvimos que quedar ahí en la morgue. Empezamos a especular que todo fuera una alucinación, ya que no había vestigios de que se hubiera caído las cosas o de lo que nos había pasado, pero el doctor, antes de volver a ver el cuerpo, me dijo que me fijara en la mano, que él estaba seguro que no lo había dejado así, pero después de lo que había pasado, no estaba ya tan seguro. Pero él decía que sus manos estaban abiertas a la hora que guardó el cuerpo, y ahora su mano izquierda la tenía completamente cerrada. Al abrírsela, encontramos aquel dije, y el doctor me dijo que cómo era posible, si después de asearlo, se aseguró de secarlo bien y no tenía nada en las manos. Yo sentía que me desmayaba, porque desde el principio sabía que era él, tratando de recuperar sus pertenencias que yo le había robado. Como a la hora apareció la familia del joven, pasaron a reconocer el cuerpo y a recoger sus efectos personales, y ahí tristemente descubrí que Úrsula no era su novia como yo lo había pensado, sino que era su mamá, la cual desfalleció al ver a su hijo en esa plancha fría. Al entregarle sus pertenencias, el doctor Manuel le entregó el dije que le acababa de quitar de su mano, y ésta se soltó a llorar pidiendo a Dios por el descanso de su hijo. Ya en el camino en donde se entregan los cuerpos, nos quedamos solos en el elevador. Le pedí perdón por tratar de robarle lo que yo creo era lo más importante para él, y acepté el castigo que horas antes me había dado. Desde ese día me convertí en un doctor de piso, y por nada del mundo pongo un pie en la morgue. La casa maldita. Hola, mi nombre es Sofía. Todo esto que les voy a platicar son cosas de mi día a día desde que era una pequeña niña. Recuerdo que siempre veía cosas en mi habitación, que tenía una amiga imaginaria, la cual decía que jugáramos en las madrugadas, que la acompañara a su casa que estaba en el bosque, pero cuando le decía a mis padres, ellos me decían que no fuera nunca con ella. En muchas ocasiones me dejaba su perro para que yo lo cuidara. Al principio les daba mucha gracia, porque yo siempre tenía un lazo, y pues ahí tenía que amarrar al perro para que no se fuera. Después de mucho tiempo, mi amiga se enojó porque
que jamás fui con ella y ya después no fue a visitarme. Nos mudamos a una casa que le rentaron a mi papá en el Estado de México y ahí veía más cosas, pero esta vez ya estaba más grande y me daba mucho miedo. En el segundo piso, en mi habitación, siempre se movían las cosas y miraba a través de la ventana a un señor muy barbudo y con ropa muy mugrosa, con un casco amarillo en la cabeza y un martillo en la mano. Él se me quedaba viendo fijamente, con una mirada muy penetrante, con expresión en el rostro que parecía que estaba enojado y siempre estaba ahí. También se veía una sombra muy alta y negra en la sala, pero ella solo salía cuando oscurecía. Yo les platicaba a mis papás y obviamente por mis antecedentes siempre me creyeron. Así fue como hicimos de todo para ahuyentar estas cosas, limpias con brujos, santeros, espiritistas, paleros, misas y bendiciones de la casa. Para mi mala fortuna, tiempo después, mi papá tuvo la opción de comprar la casa y fue entonces cuando el mudarnos ya no estaba en los planes. Nada nos podía ayudar y cada vez que hacíamos algo se ponían más pesadas las cosas. No podíamos tener mascotas ni plantas, ya que todo lo que entraba en la casa se moría. Casi nadie nos visitaba, pues sentían una tremenda mala vibra y la gente se fue alejando de nosotros. También mis padres se quedaron sin trabajo, solo conseguían algo rápido para poder sobrevivir. Así pasaron varios años y las cosas que pasaban fueron empeorando. La casa se sentía siempre fría y por fuera hasta parecía deshabitada, ya que la hierba crecía por todos lados muy rápido y por más que la arrancábamos seguía creciendo. Un día una de mis primas se tuvo que mudar con nosotros. Yo estaba feliz porque así no estaría sola cuando mis papás salieran a trabajar, o más bien a buscar trabajo, pero mi felicidad cambió a los pocos días que mi prima se mudara, ya que ella es muy alegre y de un momento a otro cambió mucho. Se le veía pálida y ojerosa. Yo escuchaba en las noches en su cuarto cómo salían risas y de un instante a otro llantos. Sabía que era ella porque conocía perfectamente su voz y esto me angustiaba mucho. De repente, la casa estaba muchísimo más horrible, ya que llegaban unos olores asquerosos, como a muerto, a panteón, así como a flores podridas. Mi prima cada vez estaba más delgada y fue en cuestión de 2 semanas. Una noche me llenó de terror porque los lloriqueos y lamentos eran más fuertes. Entonces mi papá decidió entrar a su cuarto. Ella estaba en la ventana intentando lanzarse al vacío. Yo entré y vi como la sombra negra que estaba antes en la sala la jalaba. Esta la quería lanzar por la ventana. Mi papá no pudo agarrarla, cayó y por suerte ella se encontraba en el primer piso. No le pasó más que una pierna rota y así como varias costillas. Llegó una ambulancia, algunas patrullas que los vecinos llamaron. Se llevaron a mi papá porque pensaron que él había aventado. Después de algunas horas y de que mi prima dijera que ella sola lo hizo, mi papá salió de la delegación. Yo estaba en el hospital con mi prima y ella me contó todo lo que ocurrió. Me dijo que cuando llegó a la casa, en uno de los closets, al acomodar su ropa, encontró una caja, la cual contenía unas fotos de una familia y varias cosas, entre ellas unos aretes que le gustaron mucho y pues se le hizo fácil ponérselos sin saber que estos le traerían la desgracia. Había también un diario en el cual una madre de familia que rentaba en la casa comenta cómo le fue pasando lo mismo que a mi prima, pero al investigar me encontré con que ella se suicidó en aquella casa. Mi prima me dijo que 2 días después de llegar y encontrar la misteriosa caja, los ruidos y las sombras se fueron incrementando a tal grado que se le aparecía la sombra esta y la atormentaba, ya que le decía que poco a poco se iba a entregar a ella, que su destino era la muerte. Ella lloraba por las noches, ya que aparte veía muchas cosas, como fantasmas, personas que habían perdido la vida en esta casa, pero también decía que se sentía como poseída, sentía ganas de matar, escuchaba susurros que le decían qué hacer y cuando despertaba sentía mucha debilidad y dolor en todo el cuerpo. Así fue su día a día de estas 2 semanas hasta que intentó aventarse por la ventana para terminar con su suplicio. De nuevo recurrimos a la iglesia y el padre nos dijo que necesitaba un exorcismo, pero que sin pruebas no se lo autorizaría a la iglesia. Después vimos un pastor, el cual nos recomendaron. Este empezó los exorcismos. Llegaba mucha gente de su congregación, le rezaban, hacían rituales, pero para serles sincera, esto empeoraba más las cosas, ya que mi prima estaba cada vez peor, apenas comía y en el hospital solo nos decían que era una enfermedad mental. Esto duró 1 mes y de buenas a primeras el pastor dejó de ir. Nos dijo que ya no podía hacer nada, que era un demonio muy fuerte y que él ya no estaba preparado para esto, que lo pusiéramos en manos de Dios y que él sabría qué hacer. Mi prima, en su estado de lucidez, me dijo que saliera a comprarle una torta, que tenía mucha hambre. Yo salí rapidísimo y en serio, que yo no creo en el destino, pero en ese momento se me acercó en la calle un señor y me dijo que no tuviera miedo. Yo intenté alejarme,
Me preguntó por mi prima. Yo volteé enseguida y le dije que cómo sabía. Él me dijo que le habían dicho que necesitábamos ayuda. Mi primera impresión fue de desconfianza, pues jamás lo había visto en mi vida, pero me fue diciendo lo que pasaba y me dijo que la quería ver, que lo habían mandado a ayudar. Yo lo llevé a la casa. Antes de entrar le dije a mis padres y después de un rato aceptaron. Le llamaron a 2 vecinos, los cuales sabían del problema. Esto para cualquier cosa que quisiera hacer este hombre. Al entrar se presentó, dijo que su nombre era Lázaro y que él era una especie de vidente, que tenía ya tiempo buscando la oportunidad de acercarse para poder ayudar a mi prima, ya que en sus sueños dice que Dios le habló y le dijo que la tenía que ayudar. Aunque para mí era un hombre común y corriente, al poner un pie dentro de la casa, de inmediato le cambió la expresión. Dijo que él estaba ahí para ayudar en voz alta, que no tenía miedo. Su cara tenía una expresión como de pelea. Sacó de su morral unas plantas que llevó a la sala. Le pidió a mi mamá un recipiente con agua. Las puso a remojar y empezó a rezar. El ambiente se puso muy tenso. Las cosas se movían y la casa estaba helada. De pronto, muy fuerte, nos dijo que tenía que salir al patio. Lo llevamos. Sacó una especie de alcohol. Hizo una cruz y un círculo con sal, a los cuales les prendió fuego. Todos nos quedamos helados cuando empezó a tronar el fuego. Se hacían unos remolinos muy altos. Empezó a rezar y a invitar a todas las cosas que estaban ahí para que se fueran a la luz. Seguía rezando y poniendo más alcohol hasta que los remolinos se fueron calmando. Yo lograba ver a mi prima asomada por la ventana, pero sus facciones eran irreconocibles. Así como si fuera mala, lograba distinguir también detrás de ella aquella sombra. Él nos explicó que primero tenía que dar luz a todos los entes y espíritus que estaban atrapados en la casa y que este demonio no dejaba ir y que de ellos se alimentaba. Si no hacía esto primero, no podría combatirlo. Nos fue pasando para limpiarnos uno a uno. Al pasar yo, de nuevo los remolinos se agitaron y empezó a limpiarme. Sentí cómo me desvanecía. Al terminar, me dijo que solo él, mi papá y yo entraríamos con mi prima y que comenzaríamos un ritual de expulsión. Pidió los aretes. Me sorprendí tanto porque era algo que solo mi prima y yo sabíamos. Después nos pidió todo lo que tenía la caja y lo quemó en un tambo de metal con hierba, sal y alcohol. Empezó su ritual limpiando con las hierbas a mi prima, después con varios huevos que se le rompían. En cuanto él empezaba a pasarlos por su cabeza, ella lo miraba muy feo y se reía burlonamente. Él le repetía que no le temía, pues ella no era de su propiedad, y que le dijera quién era y qué quería. De pronto, la tomó con una mano en la frente y le empezó a hablar por su nombre. Ella seguía riéndose y gruñendo. Mi trabajo era pasarle las cosas, el de mi papá sostenerla, ya que en esos momentos se desvanecía. Así transcurrieron varias horas, en donde él repetía que lo había mandado Dios para echarlo de ahí. Ya eran las 4 de la mañana y todos estábamos exhaustos. Él decidió hacer un círculo de fuego alrededor de ella. De nuevo se empezó a sentir un viento helado, y es ilógico, ya que todo estaba cerrado. Se empezó a formar una bruma muy fuerte alrededor, y los remolinos de fuego eran grandes y se movían de un lado a otro. Se te erizaba la piel. De pronto, solo se escuchó un fuerte rugir como de una bestia. Mi prima se desvaneció por completo. El fuego se extinguió y el señor Lázaro, muy demacrado, pidió asistencia para llegar al baño. Los vecinos le ayudaron. En cuanto llegó al baño, vomitó muchísimo y estuvo un buen rato mientras nosotros acostábamos a mi prima. Él salió después de un rato y nos dijo que tenía que ir a su reino a curarse, que regresaría. Esto nos pareció muy raro, pero pensamos que todo lo que pasó esa noche fue lo más raro que nos había pasado. A las 7 de la mañana nos despertó el ruido de la música en la sala y la cocina. Era mi prima. Al verla la abracé y lloré, pues estaba levantada haciendo el desayuno. Todavía estaba muy demacrada y débil, pero se le veía el cambio. 2 días después regresó el señor Lázaro, ya que dijo que lo que estaba ahí era muy fuerte y que le costó mucho a sus maestros curarlo, pero que todavía no terminaba. Él habló con mi prima porque ella se aferraba a que todo eran pesadillas. Proseguimos con varias sesiones de limpias y expulsión. Nos explicó que esta casa estaba ritualizada, ya que en ella se hizo mucha brujería antigua. Él creía que los primeros dueños se dedicaban a los rituales oscuros, que los aretes que encontró mi prima eran un portal. Entonces ella lo abrió sin saberlo al ponérselos. Por eso a ella la atacó tanto. Yo le pregunté que si yo tenía algo que ver por las cosas que me pasaban desde niña, y pues él me dijo que ese era un don y que la fuerza de mi espíritu fue lo que hizo que él llegara hasta nosotros, que si quería desarrollar mis habilidades, él me ayudaría. De esto ya tiene un año. Mi prima está mejor, mis padres están mejor que nunca, iniciaron un negocio, y pues yo acepté la ayuda del señor Lázaro. Él es mi maestro ahora. Estoy desarrollando mi don en su reino para poder también ayudar a la gente como él lo hizo por mi familia. Esta es la historia escalofriante que sufrió Sofía y su familia en esta casa maldita.
La maldición de mi familia. Ya era tarde, y esa extraña voz no dejaba de taladrar mi mente. Me decía que saltara al barranco, pero no tengo el valor para hacerlo. Esa maldita voz que no se calla. Todo empezó cuando en mi casa se empezaron a escuchar ruidos extraños. Desde el brumoso jardín hasta lo más oscuro de las habitaciones, esto iba y venía. Primero solo fue de noche, pero ya después me ocurría todo el día. De pronto, todo estaba bien tranquilo y de la nada se empezaba a mover todo en las habitaciones, como si se tratara de un torbellino que hacía sus destrozos. Fuertes ráfagas de aire se metían por todos lados, y eso solo era el principio, y dependiendo del día. Pero había veces que lograba ver muchas cosas, desde sombras que deambulaban por la casa, hasta demonios que salían abruptamente de cualquier lado y se postraban ante mí. Me hablaban y me pedían hacer cosas, como que prendiera una vela negra hasta que empujara a alguien de las escaleras. En esos momentos me sentía como si estuviera aprisionado dentro de mí mismo, ya que hacía movimientos involuntarios, y la verdad, me da miedo que le pudiera hacer daño a alguien cuando escuchaba aquellas voces, ya que hay veces que no puedo contener mi cuerpo, pero hasta ahorita no me han obligado a hacerle daño a alguien. Siento como si toda mi cabeza diera vueltas, a lo mejor me estoy volviendo loco. Mis padres me han llevado al doctor, pero este solo me dice que son alucinaciones, pero hay veces que en mi cuerpo aparecen moretones, o estas entidades me han llegado a rasguñar en los brazos, y créanme cuando les digo que no son alucinaciones, porque mis padres también han visto cómo se mueven las cosas, o cuando la casa empieza a oler como a podrido, y también han visto sombras deambular por todos lados. Un psicólogo nos dijo que era una histeria colectiva, pero estamos seguros de todo lo que está pasando. Días atrás en el jardín, encontramos una especie de altar con muchas velas negras y una especie de figura que no sabemos de qué era. Estaba hecha como de trapos y estaba dentro de un recipiente de vidrio. Nos dio mucho miedo y llevamos a un sacerdote para que bendijera la casa, pero esto en lugar de alivianar las cosas las empeoró. Una de las vecinas, que es muy allegada a mi mamá, nos dijo que era una brujería y que deberíamos de pedir ayuda, pero no teníamos ni la más mínima idea de con quién acudir. Fuimos a varios brujos, pero todos nos pedían mucho dinero para podernos ayudar, porque decían que era una brujería muy fuerte, y la verdad, no contamos con esas cantidades, ya que por la pandemia el negocio de mi padre casi se fue a la ruina, y yo perdí el trabajo de medio tiempo que tenía, con el cual nos ayudaba a pagar mis estudios. Llegamos con una señora que nos dijo que era espiritista, y ella no nos cobró nada, más que lo que le pudiéramos dejar. Nos empezó a hacer trabajos de oraciones. Ella nos explicó que ellos no cobran, porque son dones que les han otorgado y que son para ayudar a la gente. Es una mujer de aproximadamente 50 años, pero en verdad ya se ve bastante acabada. Nos explicó su ayudante, es porque cuando hacen limpias o liberaciones, siempre se quedan con algo del mal con el que luchan, y que llegue el tiempo en que ya no pueden ayudar más, ya que estas cosas que absorben y no liberan, su cuerpo les cobra factura, y a veces ya no da para más. Ella fue a la casa, y al entrar solamente me agarró la mano, y entró como en un trance. Me apretaba la mano y cerraba fuertemente sus ojos, emitía unos como sollozos, y su ayudante Ernestina nos pedía silencio, y que por más cosas que llegáramos a ver no dijéramos nada. La señora Bianca abrió sus ojos y me dijo: «Ay, hijo, te echaron una maldición». Yo sentí que se me doblaron las piernas y como que me faltaba el aire, un miedo que estaba peor que cuando veía aquellos demonios. En serio, me vio con unos ojos como de lástima y entendí que era algo muy fuerte. Continuó pidiendo que le mostrara en dónde veía más cosas y después la llevamos hasta donde habíamos encontrado aquel altar. Cuando llegamos, su expresión le cambió por completo, ya que su cara siempre era de tranquilidad y se tornó como de sufrimiento. Se hincó y empezó a rezar. Traía con ella un rosario, el cual tomó con sus dos manos y rezó por más de 2 horas. Dibujaba símbolos en la tierra y echaba agua consagrada. Seguimos caminando por toda la casa. Después de casi 5 horas de recorrido, pidió un vaso de agua y se sentó afuera de la casa, y nos comentó que en realidad era una maldición, que no lograba identificar ni la figura que estaba en el frasco ni el tipo de ritual que habían hecho. Tampoco podía saber con certeza si era para todos los que vivían ahí o para alguien en especial. Yo le contesté que creía que la maldición era para mí, porque siempre me pasaba a mí todas estas cosas. Y ella me dijo que no podía decirme en esos momentos, pero que sentía que yo era más susceptible a ver estas cosas, pero que se llevaría todo lo del altar a su templo, en donde pediría ayuda para poder identificar el daño que teníamos. Que no podía hacer nada por el momento, que lo único que nos advertía era que los fenómenos paranormales se iban a hacer más fuertes por la presencia de ella. Así que empezó su ayudante a retirar todo lo que estaba en el altar en una bolsa negra
y nos comentó que ella se comunicaría con nosotros. Lo único que nos pedía era paciencia y mucho valor, porque lo que nos esperaba los siguientes días se podía descontrolar un poco. Solo nos dejó agua y nos pidió que regáramos en la mañana y en la noche con una oración que nos dio y que pusiéramos incienso de copal para tratar de calmar las malas vibras. Ahora también tenemos la preocupación de quién había entrado para poner ese altar y cuánto tiempo tenía, ya que en esa área de la casa casi no íbamos por flojera, ya que se había hecho demasiada maleza y en otros tiempos mi padre la mandaba a limpiar, pero con la actual situación tenía más de un año que no se limpiaba. Llegó la noche y horas después de que se fue doña Bianca, fue exactamente tal cual nos dijo, la vibra que se sentía fuertísima, y cuando empezamos a echar el agua se escucharon unos alaridos como de enojo y todo se empezaba a mover. Hacía demasiado frío dentro de la casa, y cuando prendimos el copal, el olor se mezcló con el olor a podrido que a veces se sentía, y llegaba el momento en que no soportabas más estar dentro de la casa. Nos salimos al patio, pero se veían sombras caminando hacia el jardín, y mucho ruido, los perros aullaban muy feo, y la verdad sí los había escuchado, pero esta vez el aullido era diferente, como de melancolía. Adentro de la casa se escuchaba claramente cómo corrían por los pisos de arriba, y en la planta baja, cómo sombras recorrían de la cocina al recibidor. No pudimos pegar el ojo en toda la noche, ya que en cuanto nos acostábamos, de repente las camas vibraban, las puertas azotaban, y aunque esa noche no vi apariciones, sentía que se sentaban a mi lado o que me jalaban las cobijas, y para mis padres fue lo mismo. Así pasaron 3 largos días, y les juro que mis padres y yo ya estábamos al borde de la locura. Al cuarto día llegó la señora Bianca y nos dijo que ya sabía qué pasaba en la casa. Ella se veía muy demacrada y débil, con un aspecto muy sombrío, y su asistente nos dijo que desde que salió de nuestra casa días antes, se fue directo a su templo y no salió de ahí hasta ayer en la noche. Descansó un poco y se levantó para preparar la curación que nos iba a hacer, y a la casa. Nos interrumpió doña Bianca y nos dijo: la maldición que tienen la hicieron con una magia muy antigua. De hecho, las cosas que atormentan a ustedes y a la casa son demonios de bajo rango y algunas almas en pena, las cuales son dominadas por un ritual que consiste en ofrecerles unas almas para poder controlarlos y que hagan lo que tú quieras. Por eso es el altar y la invocación, así como la maldición para toda la persona que habita en la casa. El más sensible es el que se encarga de realizar la voluntad de la bruja que hizo este ritual, hasta que va desechando a los demás habitantes de la casa y después éste se suicide, así completando la maldición y obteniendo lo que quieran de aquellos demonios. En pocas palabras, poder a cambio de almas. Continuó diciendo: ahora nada más es saber quién es la que ha hecho esta maldición y por qué, para regresársela, porque me la voy a chingar, porque estas magias son muy malas y no deberían existir. Yo le contesté muy asustado: ¿o sea que estoy condenado a matar a mis padres y después quitarme la vida? Ella me contestó suavemente: para eso estoy aquí, para evitar esas tragedias, pero la única forma es encontrar quién hizo el mal y contrarrestárselo, porque en su casa debe de haber otro altar que se conecta con el que les pusieron aquí, y después hacer una sanación a la casa para que se vayan los demonios y las almas que trajeron con el trabajo. La verdad, mis padres y yo nos quedamos viendo blancos del susto. Yo tenía mucho miedo de que al sentir la presencia de doña Bianca, los demonios volvieran a pedirme cosas y que les hiciera daño a mis padres. Ella ahora regó el agua e hizo mucha oración mientras que nos pidió que hiciéramos una lista de las personas que pensábamos que nos podían hacer daño. Ella, al ver la lista, nos dijo que no era nadie de los que habíamos puesto, que volviéramos a pensar quién nos odiaba tanto como para querernos muertos. Mi madre le dijo a mi papá: tiene que ser ella. Todos volteamos a ver a mi papá, el cual lucía demasiado nervioso, y le dijo: no creo, eso pasó hace mucho tiempo. Todos nos quedamos con incertidumbre, y la señora Bianca le dijo a mi papá que le diera su mano, y le dijo: sí, es ella. Susana los quiere ver muertos, por eso recurrió a esta magia negra, para causarles todo el daño posible. Yo le pregunté quién diablos es esa tal Susana, y mi padre seguía diciendo que ella no era capaz de hacernos daño. Mi madre lo interrumpió y me dijo: Carlos, hay algo que tenemos que decirte. Hace 5 años, en el negocio tuvimos una secretaria, con la cual tu padre tuvo una aventura, y tiene otro hijo. Yo los vi muy sorprendido, y les dije que cómo era posible, por qué lo había permitido. Mi madre prosiguió diciendo: fue en un tiempo en el que tu papá y yo teníamos muchos problemas, y estábamos a punto del divorcio. Y pues encontró consuelo en sus brazos, y no lo tomo como traición, porque acordamos salir con otras personas. Pero después de un tiempo, arreglamos nuestros asuntos y regresamos. Ella no lo tomó tan bien y la despedimos. Tiempo después, nos salió con la noticia de que estaba embarazada, y juntos decidimos que tu papá reconociera al niño y no lo dejara a su suerte,
Entonces, ella no conforme, porque a fuerza quería tener a tu padre a su lado, juró que se vengaría de nosotros. La interrumpió la señora Bianca y le dijo, pero ella le hizo también un trabajo a su esposo, para que estuviera con ella, a pesar de amarla a usted y de no querer estar con nadie más. Y al niño se le debe realizar una prueba de paternidad, porque veo que hay una tercera persona. También veo unas escaleras muy largas y empinadas, una puerta negra y unos cuartos color verde, y es ahí donde tiene el otro altar que hay que destruir. Mi padre en ese momento dijo, sí, ya sé dónde es. En ese departamento ella vivía en ese tiempo, y era de su mamá, y creo que está abandonado, pero conservo una llave de aquellos días. Nos dijo que fuéramos mi padre y yo, que nos pusiéramos guantes y que le lleváramos todo lo que estaba ahí en el altar, mientras que ella preparaba su rito para destruir la maldición. Así lo hicimos, y al llegar en medio de la sala estaba todo ahí, con fotos y figuras, así como las que encontramos en el jardín. Todo lo echamos a una bolsa negra y se lo llevamos, pero no sin antes echar un agua que nos había dado y la pusimos en todo el departamento. Al llegar a la casa se veía muy sombría y se escuchaban unos lamentos muy fuertes. Cuando nos acercamos a la entrada de la sala, se escuchaba cómo rechinaba todo por dentro, muchos sollozos y lamentos. Era doña Bianca y su asistente que estaban haciendo una liberación de la casa. Al vernos interrumpió y llevamos todo hasta donde estaba el otro altar. Empezó a hacer su rito y empezó a quemar todo haciendo oraciones, y lo enterramos ahí mismo, con la indicación de que lo sacaríamos hasta que terminara con la sanación tanto de nosotros como de la casa. Eso tardó unas 4 horas, y después entramos en la casa y prosiguió con el sello a los demonios. Yo llegaba a ver cómo aparecían furiosos y aventaban las sillas, platos, azotaban las puertas y más, pero así amaneció, y doña Bianca, muy debilitada, nos dijo que tenía que ir a su templo a curarse. Nos dejó agua bendita y otras cosas de las cuales nos dijo qué no poner y qué rezar en lo que ella se recuperaba. Nos comentó que va a ser un trabajo muy largo y de muchas limpias, ya que la magia antigua es la más difícil de romper, y más cuando se hace una maldición. Así que estamos en tratamiento para poder recuperar la tranquilidad de familia que teníamos antes, y todo gracias a ese ángel llamado Bianca. La escuela embrujada. Esto que les voy a compartir me pasó hace apenas algunos meses, y la verdad me siento súper sacada de onda, ya que yo soy muy escéptica en estos casos, y la verdad, el día de hoy, creo que hay algo o alguien en el más allá. Todo transcurría con normalidad en la escuela, yo tomaba mis clases, y me encontré una amiga, la cual me invitó a volarme una clase para ir a fumar atrás de las bodegas de la escuela. Yo antes ya había escuchado que en este sitio espantaban, pero jamás había creído todo lo que se decía, ya que se murmuraba que ahí se había matado un estudiante por un mal de amores, u otros decían que una niña se aparecía, en fin, muchísimas cosas de las que por el momento no recuerdo. Lo que sí viene a mi mente es que en cuanto llegamos a las bodegas, se empezó a sentir un olor como a podrido, y en momentos era como azufre, no sé, pero era demasiado desagradable. Era el único lugar donde podríamos hacer nuestras fechorías sin que nadie se diera cuenta. Muy pronto nos pusimos alerta, porque al interior de aquella bodega abandonada se empezaron a escuchar unos rechinidos y voces. Entonces, asustadas, nos escondimos atrás de los contenedores, ya que pensamos que ya nos habían descubierto. Empezamos a impacientarnos, ya que los ruidos ocurrían con más frecuencia, y decidí asomarme por una ventana para ver quién era, y la sorpresa que me llevé fue muy loca, ya que no había nadie, pero se seguían escuchando ruidos, y clarito vi cómo las sillas se movían sin motivo alguno. Debo confesar que en ese momento se me olvidó todo. Sentí un terrible miedo, porque mi lógica siempre me ha dicho que esas cosas no existían, pero en ese momento veía cómo se movían muchas cosas dentro de la bodega. Me puse blanca, pálida. Mi amiga me preguntó sobre qué estaba pasando, pero también se me había ido el habla. Mi amiga se asomó y vio lo mismo. Salimos corriendo de ahí llorando, y me repetía que no era posible, pero el miedo no me dejaba hablar. Para el colmo, el subdirector nos descubrió y nos castigó barriendo la escuela después de clases. Yo no podía más, le dije a mi amiga que cómo le íbamos a hacer. Esta solo sollozaba y se desorbitaba al mismo tiempo. En aquel entonces, el cuidador de la escuela, o conserje como se le llama, vivía ahí solo. Nos dijo que tuviéramos cuidado, que esa escuela estaba enferma, que había un mal que no dormía, y que procuráramos no ir a la parte de atrás de las bodegas, porque ahí está el mal. Al escuchar esto, sentimos que nos abandonaba el alma, y le confesamos que cuando el subdirector nos encontró, justo veníamos de ahí,
y que habíamos visto que las cosas se movían por sí solas. Él interrumpió diciendo: díganme que no han abierto la puerta, con una voz como espantado, y le dijimos que no, que solo vimos por la ventana. Él nos invitó a su casita y nos dio un té, según decía que lo ayudaba a tranquilizarse, porque desde que él llegó a vivir ahí, no había podido estar tranquilo una noche. Nos relató que él llegó con su esposa e hijo, pero que con el tiempo se empezaron a manifestar estas cosas paranormales, y que él, al hacer su ronda por la escuela, le dio curiosidad y entró a la bodega. Desde ahí sabe que hay algo que lo sigue por donde va, y esa cosa es la responsable que su esposa e hijo lo hayan abandonado, porque él jamás ha querido salir de ahí, y no sabe la razón, solo sabe que tiene que quedarse, pero este ser le ha hecho la vida de cuadritos. También ha llegado a ver un profesor que daba clases ahí y que tuvo una muerte trágica. Nos contó también que unos niños jugando fallecieron en los baños del primer edificio. Esto obviamente nos dejó peor de lo que estábamos, y fue imposible salir por el miedo hasta que nuestros padres llegaron. Los siguientes días no podía dormir, cerraba los ojos y veía en mi mente todo lo que vi por aquella ventana, y me volvía a consumir el miedo. Veía sombras y todo el tiempo tenía miedo. Al llegar a la escuela, sentía que en todo momento me seguían. No me sentía segura en ningún lugar. Mi amiga estaba peor, ya que dejó de ir a la escuela por un severo caso de ansiedad. Una tarde, estaba esperando afuera del baño, cuando claramente escuché mi nombre, y al entrar, vi que en un privado estaba alguien. Yo pensé que era alguna de mi salón, pero al asomarme por una rendija, vi un rostro totalmente desfigurado, que me veía fijamente. Solo grité y salí corriendo de ahí, y no paré hasta llegar a mi salón, el cual estaba vacío. Llegué hasta mi lugar, y las sillas empezaron a mover, arrastrándose solas por el salón. Se escuchaban voces como susurrando, y de pronto gruñidos muy feos, que los sentía en el oído o en la nuca. Fue tanta la impresión que me desvanecí y desperté en el consultorio médico. Me pasaron con la orientadora. Esta me pidió que le dijera qué estaba pasando. Le tuve que contar lo que sucedió. Esta se sorprendió mucho cuando le conté lo del castigo, ya que no sabía cómo era posible que alguien haya estado ahí con nosotras, ya que el conserje de esta escuela es una señora llamada Rita, la cual vive sola al lado de la escuela, y ese día solo se le pidió que en cuanto nos retiráramos fuera a cerrar la escuela, y que de vez en cuando le diera una vuelta por cualquier cosa, ya que solo tenía que barrer el patio. Pero no ha habido conserje desde el accidente en donde murió el último que había tenido la escuela. Después de su explicación, menos podía hablar, solo lloraba, porque me decía que todos se habían juntado para hacernos una broma de muy mal gusto, ya que nosotras estuvimos ahí en su casa, hasta nos dio té de tomar. ¿Cómo era posible que estuviera muerto? Me mostró unas fotos antiguas, y en efecto estaba ahí, era el señor con el que habíamos estado platicando aquel día. Solté el llanto y le pregunté que cómo había sido. Nos dijo que él estaba haciendo unas reparaciones y soldando el techo de la bodega de atrás de la escuela, cuando una falla hizo que explotara el tanque que estaba utilizando y murió instantáneamente. También me comentó que desde entonces muchos profesores y alumnos dicen que lo ven por el corredor o los patios como si estuviera realizando reparaciones, pero que pues todos creían que eran cuentos de la gente, porque muchos sabían que andaba penando por la escuela. Solicité que le llamaran a mis padres y que fueran por mí. Al salir volteé y vi en el patio al conserje mirándome con una cara muy demoníaca. Solo me aferré al brazo de mi mamá. Los días siguientes no quise asistir a clases. Yo les platiqué todo a mis padres, pero ellos decían que solo era mi imaginación. Pero como me aferré a no ir, y pues como casi no dormía, decidieron llevarme al psicólogo para terapia. Después de 2 terapias, le dijeron a mi papá que me tenían que realizar una regresión que consistía en hipnotizarme para poder saber lo que había pasado realmente. Mis padres dieron la autorización y comenzó la sesión. De nuevo me vi fumando atrás de la bodega y enseguida estaba hablando con el subdirector, diciéndonos que estaríamos castigadas. Empezamos a barrer con mucho miedo, ya que en ese momento, al estar en la escuela sola, se veía muchísimo más tétrica. Llegó el conserje y se puso a platicar con nosotras, y nos llevó a su casa, pero en realidad eran aquellas bodegas. Nos sentamos y nos empezó a platicar lo que pasaba ahí. En cuestión de segundos me di cuenta que nosotras abrimos la puerta de aquella bodega que se tenía tan celosamente cerrada y que estaba así desde que aquel hombre quedó sin vida por tan brutal accidente. Al llegar el director, el cual se encontraba de vacaciones, nos reunió y nos dijo que por qué habíamos entrado sin permiso, que si no sabíamos lo que habíamos hecho, que ahora
La escuela iba a sufrir las consecuencias. Les platicaré lo sucedido, dijo el director, tomando un vaso con agua, ya que se veía a leguas que tenía la boca muy seca. Hace muchos años, llegó un nuevo conserje, porque el que teníamos se había retirado. Pero después de unos días de que llegó, la escuela se empezó a tornar fría y tenebrosa. En efecto, llegó con su esposa y un pequeño niño. Después de que pasaron algunos meses, sucesos inexplicables empezaron a pasar, pero nada fuera de lo común. Todo empezó a ir de mal en peor, desde que desaparecieron la esposa e hijo, y se dice que él acabó con ellos sacrificándolos, ya que se dedicaba a la magia negra. También comentan que terminó por ofrendarlos al maligno. Y después, la versión oficial dice que se fueron lejos, porque ya no aguantaban la actividad paranormal de la escuela, y no se quería ir, ya que había bastantes entidades negativas con las que podía manejar para cumplir sus cometidos e invocaciones. Después de ser abandonado, fue cuando empezaron a ocurrir las desgracias más fuertes, ya que hubo varios decesos en la escuela, y eso nos pareció bastante extraño, porque el conserje cada vez se miraba más raro que de costumbre. Solo se podía sentir una mala vibra muy fuerte, y se dice que cuando falleció fue porque ya no pudo ofrendar más almas, y fue castigado con aquel accidente que terminó con su existencia. Pero desde ahí, por muchos años, se le vio penando, hasta que un cura vino y selló la bodega, pero no pudo contener por completo, ya que en esencia se le seguía viendo por los pasillos. Decidimos clausurar la bodega, ya que el padre había puesto un sello sacerdotal para que contuviera el mal y no se pudiera esparcir por la escuela. Cada cierto tiempo viene a bendecir este sello, y su única petición fue que jamás abrieran esas puertas, ya que el mal saldría más fuerte que nunca y volvería a causar más tragedias. Así que aparte del sello, decidimos ponerle cadenas en las puertas, y solo yo tengo las llaves y siempre las traigo conmigo. No sé cómo pudieron abrir aquellas cadenas y sobre todo poder quitar ese sello. No saben lo que han hecho, señoritas. En este momento estamos a merced de aquel brujo que se convirtiera casi en un demonio y que tiene atrapadas tantas almas inocentes. No sé qué va a hacer de esta escuela. Al terminar con su relato, se escuchó una risa tan perversa que mi reacción fue abrazar a mi amiga y llorar. Aparte, se empezaron a mover todas las cosas que tenía el director en la oficina. El director dijo que llamaría al sacerdote para que viera cuál era el siguiente paso a seguir, pero lo único que lo alentaba era que ya estábamos a escasos días de vacaciones, y estas entidades no se podrían alimentar del miedo de los estudiantes. Nuestros padres estaban atónitos, y en el caso de mi padre, dijo que tenía que haber una explicación, que como personas preparadas con puestos de directivos creían y promovían estas tonterías, pero muy pronto cambiaría su forma de pensar, ya que al ir al baño se le apareció el conserje totalmente descarnado, así como había quedado después del accidente. Mi padre no pudo ni gritar y salió corriendo hacia la dirección, y a duras penas nos pudo contar lo que había visto. Nos citó el director el viernes por la tarde, ya que se habían acabado las clases, para reunirnos con el cura y realizar el ritual de exorcismo de aquellas bodegas y toda la escuela en sí. Al llegar el padre, ya se le veía con unos años encima, un hombre de cara recia y facciones toscas. Nos dijo que nosotros teníamos que estar ahí, ya que por las trampas de este fantasma lo dejamos salir, y a toda la horda de espíritus que lo acompañaban. Comenzó su ritual con rezos y alabanzas que jamás había escuchado. Poco a poco nos íbamos adentrando. Obviamente nuestros padres, el director, subdirector y la orientadora también nos acompañaban. Entre más nos adentrábamos, más bajaba la temperatura y más desorden y ruido se escuchaba. Se sentía una vibra súper fea, y poco a poco sentimos que nos debilitábamos a cada paso que dábamos. En ciertos momentos perdíamos la noción del tiempo, ya que uno a uno fue deshaciéndose de los espectros que moraban ahí, y también de las almas en pena que desgraciadamente estaban ahí atrapadas sin poder llegar a la luz. Cuando nos dimos cuenta, ya casi eran las 10 de la noche, y todos nos sentíamos muy exhaustos. Mi madre no quería continuar más, ya que cada vez se presentaban escenas más horribles. Nos daban unos sustos tremendos. Yo y mi amiga no podíamos parar de llorar, porque entre las sombras veíamos muchísimas cosas, y así continuamos hasta cerca de las 3 de la mañana. Al estar ahí, se escuchó una voz susurrada que le decía al sacerdote que no tenía el poder para poder tumbarlo, que en la vida fue un brujo muy poderoso y temido en el estado de Guerrero, y que un simple padre no podría hacer que él dejara la escuela en paz. El padre estaba muy cansado y decidió que el otro día a las 5 de la tarde continuáramos, que si alguien no quería continuar, él podía hacer una oración, pero desgraciadamente todos los que estábamos teníamos que seguir, ya que éramos parte fundamental de este asunto. Y la verdad, a pesar de que es lo más horrible que me ha pasado, y a mi amiga también, decidimos quedarnos, porque de alguna forma nos sentíamos culpables de que esto estuviera pasando.
y nuestros padres decidieron que nos apoyarían hasta el final. El sacerdote nos encargó velas e inciensos para poder continuar con el desalojo. Ya el domingo, después de dormir solo unas horas, el cura seguía el exorcismo y con más fuerza que nunca. Con la ayuda de Dios, logró desalojar aquella bodega y nos explicó que la vez pasada que luchó contra estos fantasmas no tuvo la sabiduría para expulsarlos y por eso solo pudo sellarlos, pero que en estos momentos, a pesar de tener un cuerpo muy débil por los años, Dios lo había llenado de sabiduría, experiencia y el poder de expulsarlos por completo. El fantasma del conserje se rindió y nos dijo que solo se iría con la condición de que encontraran a su familia, la cual estaba enterrada cerca de las escaleras de emergencia, y les dieran santa sepultura. Y con eso confesó que sí había acabado con su familia y tenía presente que ardería en las más profundas llamas del infierno. Todos hicimos un pacto de que haríamos eso y lo posible para que estos entes jamás pudieran volver a controlar la escuela. Y seguimos esperando a que las autoridades den permiso para las excavaciones con el pretexto de ser una jardinera. Entonces se podrá excavar y encontrar los restos para poder darles una cristiana sepultura. El terreno maldito. En mi juventud tuve la desagradable experiencia de que mis abuelos murieran. Fue un gran dolor para mí, ya que los amaba. Yo, al ser su único nieto, recibí toda la herencia que ellos habían dejado. Muy pronto, después de su entierro, me contactó su abogado, el cual dejó en mis manos aquel testamento. En él decía que yo era el heredero universal de todo lo que poseían, su casa, 2 autos y unas parcelas en el estado de Querétaro, en donde ellos cultivaban en su juventud, pero ahora era un terreno casi baldío, con una casa discreta que ya estaba en ruinas. Pero citaba el testamento que escribió mi abuelo, que de algo me podría servir aquella propiedad que en su tiempo fue muy próspera. Dentro de mi tristeza, me emocionó que todo me lo hayan dejado a mí, ya que mi padre y mi abuelo tenían muchos años sin hablarse. Después de un tiempo, tomé posesión de mi herencia, pero hasta después de un año tuve la oportunidad de ir a conocer las tierras que me habían dejado, y esto por una carta que me llegó, donde decía que el municipio quería expropiarlo. Así que llegué hasta donde estaba este terreno, y la verdad fue ver un terreno en ruinas. Mi primera intención fue venderlo, ya que no le veía cómo poderle sacar provecho. En aquel tiempo me acompañaron Rocío, mi novia, y Jorge, mi mejor amigo. Al llegar llamamos a las autoridades, ya que Rocío vio a alguien dentro de la casa, que de hecho ya estaba cayéndose, y pensamos que podía ser un indigente. Llegaron los policías, pero al hacer su recorrido no encontraron nada, y continuábamos con miedo después de que se fueron, porque en realidad no estaba ni cercado, al ser un terreno de siembra. Pensamos que alguna persona que se quedara ahí nos podría dar un susto mayor, así que antes de que se escondiera el sol, decidimos ir al hotel del pueblo y hospedarnos. Al día siguiente, cuando llegamos al terreno, me dio una melancolía enorme al imaginar los años de esplendor de aquellas tierras, y más cuando imaginé a mis abuelos felices en aquel lugar. Conocí al señor Matías, que era el del terreno de al lado, y al ver que todas sus tierras eran prósperas, me puse a pensar que a lo mejor podía volver aquel terreno a todo su esplendor. Al platicar con don Matías, me dijo que no lo intentara, que después de lo que había sucedido ahí, mi abuelo jamás pudo volver a levantar esas tierras, ya que un mal había quedado enterrado ahí. Yo le dije que me explicara, ya que mis abuelos jamás hablaban de estas tierras y que por eso solo sabía que existían, porque mi papá una vez me lo dijo, pero era la primera vez que las veía. Él me respondió que ya era tarde, que después platicábamos, pero que siempre me fuera antes de que se ocultara el sol. Les platiqué a Rocío y a Jorge, los cuales me dijeron que me querían asustar, que lo más seguro es que don Matías quería mis tierras, y por eso me lo dijo, al ver mi interés por trabajarlas. Y eso pensé yo también. Pero esa noche, al estar en el hotel, soñé con mi abuelo, como cuando me llevaba a la escuela en su coche, y me iba platicando sus anécdotas, pero en esta ocasión yo ya era un adulto, y él me decía que por favor vendiera las tierras, que por mi bien me fuera. Solo repetía que había algo malo ahí, y no quería que me dañara. Yo me quedé con un muy mal sabor de boca cuando desperté, ya que tenía en la mente aquel sueño, pero se lo platicé a Rocío, y me dijo que era por lo que había dicho el viejo ese del día anterior. Así que nos pusimos manos a la obra y empezamos a tratar de arreglar el terreno. Metí maquinaria
y no sé cuál era la situación, pero por una u otra cosa no podíamos avanzar. Si no se descomponía una cosa era otra, o los trabajadores se reportaban enfermos, y regularmente solo éramos nosotros tres casi siempre. Para el colmo de mis males, diario soñaba con mis abuelos diciéndome lo mismo, el mismo consejo. Así que decidí ir a buscar a don Matías para que me contara qué demonios pasaba ahí, porque dejé de creer que todo fuera una coincidencia. Ya que nos sentíamos observados, se oían ruidos muy fuertes dentro de la pequeña construcción en ruinas. Varios trabajadores decían que veían al muerto, y varios en el pueblo no querían trabajar en aquel terreno, porque decían que estaba maldito. Obviamente había muchas historias del terreno, pero yo siempre me decía que eran historias que inventaban para espantar a los niños y que no se metieran. Aparte, decidimos quedarnos en tiendas de campaña, ya que ya habíamos comprado un poco de herramienta, y pues no teníamos tanto dinero para seguir pagando el hotel, y decidimos mejor eso volver a invertirlo en sembrar, y pues si no funcionaba, siempre podíamos recuperarnos vendiendo el terreno. Y pues junto a Jorge y Rocío estábamos formando una sociedad, porque Rocío y yo ya teníamos planes de casarnos, y queríamos afianzar nuestro futuro. Busqué a don Matías por varios días, y siempre que lo veía me decía que no tenía tiempo y me evadía. Cierto día llegué a la cantina, y ahí lo vi. Al verme me llamó. Ven muchacho, me dijo, y me tomó por el hombro, y siguió. No sé si tú lo sepas, pero tus abuelos y yo fuimos los mejores amigos que te puedas imaginar, junto con mi difunta Catalina. Al hablar de ella, los ojos se le llenaron de lágrimas. Éramos, aparte de amigos, vecinos y en muchas ocasiones socios de negocio. Mejor amistad nunca he tenido. Por eso me siento comprometido contigo al ser su nieto, y después de darme valor con estos tragos, creo que es tiempo de que te platique todo. Seguí escuchando sus palabras. Me comentó: cuando tus abuelos, mi esposa y yo éramos jóvenes, hicimos un pacto de siempre ayudarnos. Vivimos aquí en el pueblo, y cuando tuvimos edad, y después de un arduo trabajo, compramos esas tierras, las cuales fueron muy prósperas en esos años, pero como siempre, el destino juega con la gente buena, y hubo un hombre que más que nada era un animal. Igual lo conocimos desde jóvenes, pero jamás congeniamos con él. Él se volvió un delincuente y era buscado por sus fechorías, pero lo querían mandar a la horca por sus asesinatos, que eran ataques despiadados e inhumanos. Por eso le apodaban el Hijo del Diablo. Siempre estuvo enamorado de mi mujer desde chamacos, y siempre me amenazó por yo estar con ella. Una noche escuchamos ruidos en la parcela y salimos a ver qué era. Para nuestra mala fortuna, el Hijo del Diablo salió entre los maizales lleno de sangre y fuertemente armado. Nos dijo que lo venían siguiendo, que lo escondiéramos o se la íbamos a pagar. Nos amenazó con sus armas y nos llevó a la troje, ya con nuestras mujeres. Ahí decidió amarrarnos y nos platicó su plan. Acababa de saltar una ruta de bancos y con ella había llevado muchísimo dinero en monedas de oro y plata, y las había escondido ahí, en el terreno de tu abuelo, y cuando se calmaran las cosas regresaría por el botín. Nos dijo: ¿por qué creen que les cuento esto? Porque ahora se van a morir. Pero primero tomaré lo que era mío. Se dirigió a Catalina y la tomó del brazo. Todos gritamos, y él dijo que veríamos cómo la hacía suya, y después la mataría. La desesperación, la angustia y el miedo se apoderó de nosotros, pero por la prisa no nos ató bien, y cuando estaba tratando de abusar de Catalina, nos logramos zafar, y lo pudimos controlar, pero no sin antes herirnos, a tu abuelo en una pierna y a mí en un costado. Con la ayuda de nuestras esposas, logramos someterlo, lo amarramos, y mi rabia era tanta que le dije a tu abuelo que me ayudara a terminar con él. Tu abuelo al principio no quería hacer nada, pero al escuchar las amenazas de ese maldito, decidió ayudarme, y entre los cuatro le prendimos fuego. Tu abuelo le dijo que cuáles eran sus últimas palabras, y él dijo que maldecía ese lugar, y que tenía un pacto con el diablo, y que jamás nos desharíamos de él, que el dinero que estaba ahí estaba maldito, y al que lo encontrara le iba a ir mal, porque era de él en esta vida y en la otra. Le echamos petróleo y lo prendimos. Vimos con asco y miedo cómo gritaba, se retorcía hasta que le di el tiro de gracia, y lo enterramos atrás de los terrenos. Después de esto todo empezó a salir mal. Los animales morían, las cosechas no se daban, nosotros siempre nos veíamos desmejorados. Se nos aparecía el difunto entre la cosecha, se oían sus quejidos y sus risas macabras. Se movía todo en la casa y siempre nos jalaban o empujaban todo el tiempo. Eso ya no era vida, y hasta pensamos que a lo mejor sí tenía un pacto, porque su espectro no nos dejaba en paz.
Y así pasó mucho tiempo. Para tus abuelos, todo se salió de control, cuando uno de sus cachorros llevó hasta la puerta de su casa una especie de bolsa con monedas, y ahí descubrimos en dónde estaba el dinero maldito. Decidimos gastar algo en recuperar las cosechas perdidas, pero todo empezaba más fuerte. Todos los sucesos se magnificaron y ya no nos dejaba ni siquiera dormir. Así que en secreto de confesión se lo dijimos al sacerdote del pueblo, y este nos dijo que volviéramos a enterrar ese dinero, lo bendijo y lo enterramos en un nuevo lugar. Tus abuelos decidieron irse del pueblo hacia la ciudad, y pues yo tuve que seguir aquí desde entonces. Hago que bendigan los terrenos mes con mes, y hago una misa en secreto, pero ahora que soy el único que queda, se me aparece con más frecuencia, y me atormenta por las noches, con la promesa de que un día volverá. Espero no nos juzgues mal, muchacho. Lo que hicimos fue por nuestra supervivencia, y jamás busques ese dinero, jamás. Llegando les platiqué a Jorge y Rocío, y me dijeron que eran cuentos de hadas, que quería asustarme para que le diera el terreno más barato. Le dije que lo raro de todo es que jamás se ofreció a comprar el terreno. 2 días después, y de comprobar de que aquel terreno se oyen todo tipo de lamentos, gritos y cosas así, uno de los trabajadores con la excavadora encontró una bolsa de cuero. Dentro estaba repleta de monedas de oro y plata. Yo estaba atónito, y mis acompañantes estaban contentísimos, pero de pronto todo se puso más raro. Soplaba el viento frío, y jamás me creerán, pero se escuchaba una voz demoníaca en el ambiente. Se nos puso la piel chinita, y más, porque no tardaba en oscurecer. Decidí decirle a don Matías del hallazgo, pero me dijo que no fuera tonto, que regresara eso y saliera de ahí. Cerró la puerta en mi nariz. Cuando regresé, vi una fogata prendida dentro de los cuartos en ruinas, y al acercarme, estaban Rocío y Jorge al lado de la fogata. Les dije que por qué, ahí no nos íbamos a quedar, íbamos a ir al pueblo para mayor seguridad. Ellos no quisieron. Jorge se comportaba muy raro. En ese momento cambió su cara totalmente, estaba como poseído, y nos empezó a hablar con un tono como si fuera otro. Se querían robar mi tesoro, malditos. Yo soy el hijo del diablo, y todo esto que ven es mío. Tu abuelo me mató, y ahora yo te mataré a ti. Yo le decía que despertara, que no estuviera haciendo bromas, y Rocío estaba como adormilada. Se me fue encima y empezó a golpearme con una cara desfigurada, una voz y una risa que no le pertenecían. Me amarró fuertemente y me dijo que primero tenía que sufrir y que vería cómo ultrajaba a mi novia y después la quemaría, después a mí y por último a mi amigo, y que esa sería parte de su venganza, pero que antes se vengaría de Matías, el maldito que lo quemó. Así que se fue y regresó con don Matías amarrado. Este le suplicaba, pero ese maldito que tenía poseído a Jorge solo rió y le dijo que si recordaba esta escena, se burlaba y decía: ahora sí voy a acabar con todos. Lástima que tus abuelos estén muertos, porque los quería ver arder, me repetía constantemente. Cuando quiso empezar a abusar de Rocío, se escuchó la voz de don Matías. Le dijo que le tenía una propuesta. Al escuchar, el maldito ente volteó y dijo: habla, te escucho, con una risa burlona. Don Matías le propuso que nosotros regresaríamos el dinero y que tomara su vida a cambio de dejarnos ir, que la deuda de mis abuelos había muerto con ellos y que él pagaría la de todos, y que aparte se quedaría penando en los terrenos cuidándolos. El fantasma dijo que no al principio, pero don Matías siguió hablando y lo convenció. Nos desató y nos dijo que nos largáramos. En eso Jorge volvió en sí, y al intentar desatar a don Matías, este nos dijo que nos fuéramos y que nunca regresáramos, que diéramos por perdido el terreno y que él se encargaría de todo. Salimos corriendo. Al llegar al pueblo fuimos a la policía y les platicamos, pero nos tiraron de locos, pero aún así nos acompañaron. Al llegar no había rastro de don Matías. Al ir a su casa estaba muerto en su cama. No podíamos creer, ya que lo dejamos amarrado. El doctor dijo que fue un ataque al corazón, pero nosotros sabíamos que lo había matado el hijo del diablo. Decidimos irnos de ahí y olvidar el terreno para siempre. Al sacar las cosas y meterlas en la camioneta, solo vimos en aquella casa en ruinas a don Matías envuelto en una gran oscuridad, y el terreno lo regalé al municipio. Yo creo que hasta el día de hoy no se ha podido construir nada, y cuenta la leyenda que el hijo del diablo y su víctima penarán en aquellos terrenos por la eternidad, cuidando aquel tesoro. Esto es todo por hoy. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido.
Te invito a que comentes qué te pareció esta historia. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.